El 14 de noviembre de 1968, a las 2:47 de la madrugada, una radio militar, en la base de operaciones avanzada de Keisan, captó una transmisión. No debería haber existido. No era ruido, no era interferencia, era una voz que los operadores reconocieron de inmediato, aunque les resultara imposible, porque el hombre al que pertenecía esa voz había muerto 17 horas antes. Ellos mismos habían confirmado su muerte, ellos mismos habían enviado el informe, y, sin embargo, ahí estaba, hablando, pidiendo ayuda. Lo que sucedió después de esa transmisión nunca fue explicado oficialmente. Los documentos fueron clasificados, los testimonios borrados, y los hombres que escucharon esa voz aquella noche jamás volvieron a ser los mismos. Esta es la historia del sargento Daniel Reeves, del proyecto Leseas, y de lo que ocurre cuando la guerra decide que un hombre aún no ha terminado de morir. Daniel Reeves no era el tipo de soldado que aparece en los afiches de reclutamiento. Tenía 32 años, un cuerpo construido por la necesidad y no por la vanidad, y unos ojos de un color indefinible, a medio camino entre el verde y el gris, que los hombres de su unidad describían de distintas formas, según el momento del día. De mañana parecían cansados, de noche parecían vivos de una forma que resultaba inquietante. Llevaba 4 años en Vietnam, 4 años que para la mayoría de los hombres equivalían a una eternidad, pero que para Reeves habían pasado de una manera extraña. Como si el tiempo allí funcionara de otra manera, como si la selva lo absorbiera, lo ralentizara, lo conservara de algún modo, que el mundo exterior no podría entender. Era especialista en reconocimiento, un hombre que entraba solo en lugares donde los demás entraban en grupos de 12, que pasaba días entre la vegetación, sin moverse, respirando apenas, convirtiéndose en parte del paisaje, mientras acumulaba información que otros usarían para tomar decisiones que él nunca vería ejecutar. Era bueno en eso, demasiado bueno. Quizás, porque cuando eres demasiado bueno en algo, tarde o temprano alguien con más poder que tú decide usarte para algo que va mucho más allá de lo que estás preparado para enfrentar. El capitán El Suez lo llamó a su despacho el 13 de noviembre de 1968, con una sencillez que en retrospectiva resultaba casi y cruel. No hubo preparativos, no hubo contexto, solo un mapa doblado sobre una mesa de metal y una frase que Reeves recordaría durante el resto de su vida, o lo que quedara de ella. Necesitamos que entres aquí, que compruebes qué está pasando, y que vuelvas antes del amanecer. El punto marcado en el mapa era una aldea en las afueras de la provincia de Quang Tri, pequeña, casi invisible. El tipo de lugar que los mapas militares reconocen con un círculo apenas perceptible y un nombre en letras tan diminutas que hay que inclinarse para leerlas. La aldea se llamaba Phu An. Reeves miró el mapa, miró al capitán, y en ese instante, sin poder explicar por qué, sintió algo que llevaba 4 años en Vietnam sin sentir. Sintió miedo, no el miedo ordinario de los combates, no la adrenalina conocida, que se convierte en una vieja compañera cuando llevas suficiente tiempo en el frente. Era otra cosa, algo más profundo, algo que venía de un lugar que el instinto reconoce, pero la razón no puede nombrar. Firmó la orden igualmente, porque así funcionaba aquello. Partió esa misma noche. La selva de Quang Tri en noviembre tiene una textura particular que quien la ha atravesado no olvida nunca. El calor húmedo persiste incluso de madrugada, pero se mezcla con algo que podría llamarse frescor, si uno quisiera ser amable, aunque en realidad es simplemente el aliento de la vegetación exhalando en la oscuridad. Los sonidos son constantes: insectos, aves nocturnas, el crujido de cosas que se mueven entre las raíces. Para un hombre sin experiencia, esos sonidos son una tortura. Para Reeves, eran una partitura que conocía de memoria, y cualquier nota fuera de lugar equivalía a una alarma. Durante la primera hora de marcha, no hubo nada fuera de lugar. Durante la segunda hora, el silencio empezó a instalarse, no de golpe, nunca de golpe, sino como una marea que sube sin que nadie la anuncie, silenciando primero los insectos más pequeños, luego los más grandes, luego los pájaros, hasta que el único sonido que queda es el de los propios pies sobre la tierra mojada y la propia respiración que de pronto parece demasiado ruidosa, demasiado humana, demasiado presente en un espacio que ha decidido prescindir de los vivos. Reeves se detuvo, se agachó, escuchó. Nada.
Y eso era exactamente el problema. En 4 años de Vietnam, Daniel Reeves había aprendido que la selva nunca está realmente callada. Siempre hay algo. Siempre hay una capa de sonido que persiste incluso en los momentos más tensos. Cuando esa capa desaparece por completo, hay una sola razón posible. Algo grande está cerca. Algo que hace callar a todo lo demás. Esperó 15 minutos, sin moverse, reducido a un objeto entre los objetos, sin ser más que una sombra entre sombras. Y entonces lo escuchó. No era un sonido de la guerra. No era el chasquido de un arma preparándose ni el rumor de pasos que se acercan. Era algo más extraño. Una vibración. Casi como si el aire a su alrededor estuviera siendo procesado por algo que no entendía del todo su función. Un zumbido suave, rítmico, que provenía de la dirección de la aldea, y que se mezclaba con el silencio de una forma que resultaba físicamente incómoda. Como un sonido diseñado para ser sentido en el pecho, antes que escuchado con los oídos. Siguió avanzando. Phu An apareció ante él como las aldeas del campo vietnamita suelen aparecer en la oscuridad, primero como una ausencia de vegetación, luego como formas rectangulares contra el cielo sin estrellas de esa noche particular, y finalmente como un lugar con una quietud que no era exactamente la quietud del sueño, era la quietud de algo que contiene la respiración. No había luces, nada que llamara la atención desde el aire, nada que justificara que alguien se hubiera molestado en marcar esa aldea en un mapa y en enviar a un hombre solo a investigarla en mitad de la noche. Y sin embargo, Reeves lo sentía con la certeza que solo dan los años. Ahí pasaba algo, ahí había algo. Rodeó el perímetro exterior antes de entrar. Fue durante ese rodeo cuando lo vio por primera vez. Una antena, no el tipo de antena rudimentaria que ocasionalmente aparecía en las aldeas como resto de algún equipo de comunicaciones capturado o abandonado. Esta era diferente, era precisa, era nueva, era el tipo de equipamiento que no tenía ninguna razón de estar ahí, en ese lugar, en esa época, bajo ese cielo, y estaba conectada a algo que Reeves no pudo ver desde su posición, porque lo que había en el interior del edificio al que se conectaba estaba demasiado bien ocultado para ser visible desde afuera. Tomó notas, coordenadas, descripciones. Hizo lo que se suponía que debía hacer, pero no debería haber entrado. Lo supo en el momento en que lo hizo. Esa certeza que llega demasiado tarde para ser útil pero demasiado pronto para ser ignorada. El instinto diciéndole que había cruzado una línea que no sería tan fácil de descruzar. El interior del edificio estaba vacío, o eso parecía en un primer momento. Las paredes eran de madera, como todo lo demás en ese lugar. Pero había algo en la distribución del espacio que no encajaba con el uso doméstico. Había marcas en el suelo, rectangulares, regulares, como si algo hubiera estado apoyado ahí durante mucho tiempo y luego hubiera sido retirado con prisa. El tipo de marcas que deja el equipamiento pesado. Y entonces Reeves vio la trampilla. No fue inmediatamente. Tuvo que apartar una esterilla para encontrarla. Y en el momento en que lo hizo, el zumbido que había escuchado durante la aproximación se volvió más intenso, más claro. Venía de abajo. Debería haberse retirado. Debería haber regresado a la base con lo que ya tenía. Pero hay preguntas que una vez formuladas no pueden dejarse sin respuesta. Y la trampilla era, en ese momento, la pregunta más urgente que Reeves había encontrado en 4 años. Bajó. Lo que había debajo de la aldea de Phu An no estaba en ningún informe de inteligencia que Reeves hubiera visto. No estaba en ningún mapa. No correspondía a nada que la lógica de la guerra pudiera haber generado de forma espontánea en ese lugar particular del delta del Mekong. Era un laboratorio, no una instalación improvisada, no el tipo de refugio subterráneo funcional que el Vietcong construía con una eficiencia que a menudo asombraba a los propios militares estadounidenses. Era una instalación planificada, iluminada por generadores propios cuyo sonido era el zumbido que Reeves había estado escuchando desde que entró en el perímetro de silencio de la selva, con equipamiento que en algunos casos Reeves reconocía de publicaciones científicas que había hojeado de pasada, y en otros no reconocía en absoluto porque nunca había visto nada como ello. Había mesas de trabajo, había equipos de medición, había lo que parecían ser registros médicos, en al menos 3 idiomas. Uno de los cuales Reeves identificó como ruso, en una aldea de la provincia de Quang Tri. Había algo más. Algo que Reeves tardó un momento en procesar porque la imagen en sí era tan fuera de
lugar que el cerebro la rechazaba, antes de catalogarla correctamente, en el extremo más alejado de la estancia subterránea, conectados a equipos cuya función Reeves no podía determinar. Había lo que parecían ser electrodos, del tipo que se aplican sobre la piel, del tipo que registran actividad, pequeños, ligeros, y junto a ellos, una serie de registros que, cuando Reeves se acercó lo suficiente para leerlos a la luz parpadeante del generador, le heló la sangre de una manera que el calor sofocante del subsuelo de Vietnam no pudo contrarrestar. Los registros eran informes de actividad cerebral. Post-mortem, alguien había estado registrando actividad cerebral en sujetos que oficialmente estaban muertos. No tuvo tiempo de procesar lo que eso significaba, porque en ese momento escuchó pasos sobre la madera encima de su cabeza. Y supo que ya no estaba solo en Fuan. Lo que sucedió durante los siguientes 40 minutos, Reeves lo recordó siempre en fragmentos, como una película proyectada a velocidad irregular, con algunas escenas demasiado nítidas y otras reducidas a una mancha de movimiento y sonidos sin forma definida. Recordaba haber subido la escalera, recordaba el impacto, recordaba el suelo, recordaba que el dolor llegó antes de que entendiera de dónde venía, y recordaba, con una claridad que nunca lo abandonó, mirar hacia arriba, desde el suelo de aquella aldea, y ver 3 siluetas contra un cielo que empezaba a aclararse en algún punto lejano del horizonte. Y no reconocer los uniformes. No eran norvietnamitas, no eran sudvietnamitas, tampoco eran uniformes soviéticos estándar, aunque algo en ellos apuntaba en esa dirección. Recordaba pensar que necesitaba transmitir, que necesitaba decirle a alguien lo que había encontrado, que lo de abajo, lo del laboratorio, lo de los registros post-mortem, tenía que llegar a alguien que pudiera hacer algo con esa información. Intentó alcanzar su radio, y después no recordaba nada más. El informe oficial de la muerte del sargento Daniel Reeves, expediente número 7741B, fue redactado el 13 de noviembre de 1968, a las 11:30 de la mañana. Tras ser recuperado su cuerpo por un equipo de reconocimiento enviado a Fuancon, pero no regresó a la hora prevista. La causa de muerte señalada era un traumatismo craneal severo consistente con un impacto de alto impacto. El informe fue firmado por el capitán El Suez y archivado junto con los demás documentos de baja de la unidad. A las 2:47 de la madrugada del 14 de noviembre de 1968, la radio de la base de Khe Sanh captó la transmisión. El operador de turno aquella noche era el cabo Thomas Hele, de Cincinnati, Ohio, 21 años, 18 meses en Vietnam. Un hombre que había escuchado suficientes transmisiones de radio en condiciones de combate como para tener desarrollado un oído casi instintivo para distinguir el ruido real de la interferencia. La comunicación legítima de la señal perdida, que rebota en el ambiente y genera ilusiones auditivas en los operadores cansados. Lo que escuchó aquella noche no era ninguna de esas cosas, era la voz de Reeves. Lo reconoció de inmediato, aunque insistió después, durante el resto de su vida, en que reconocerla no hizo que la situación fuera más comprensible. La voz era diferente, no diferente en el sentido de deteriorada o distorsionada por interferencias de transmisión, diferente en algo más fundamental, como si viniera de más lejos de lo que la distancia física podía explicar, como si hubiera atravesado algo para llegar hasta ahí. La transmisión duró 4 minutos y 17 segundos. Durante ese tiempo, la voz que se identificó como el sargento Daniel Reeves dijo varias cosas. Algunas de ellas fueron transcritas y clasificadas de inmediato. Otras fueron omitidas del registro oficial. Según relataría Hele años después, en una conversación grabada con un investigador privado, que nunca llegó a publicar sus hallazgos. Lo que sí consta en el registro oficial, aunque enterrado entre páginas de burocracia militar que pocas personas tuvieron razón para leer, es lo siguiente. La voz describió la instalación subterránea de Fuan con un nivel de detalle que habría sido imposible de obtener sin haberla visto. Mencionó los equipos, mencionó los registros, mencionó el idioma ruso, y luego dijo algo que el operador Hele tardaría décadas en poder repetir sin que le temblara la voz. Algo que no estaba en ningún manual de guerra, en ningún protocolo de inteligencia, en ningún campo semántico que la mentalidad militar tuviera preparada para recibir. Dijo que lo habían conectado a los equipos, que habían registrado algo mientras estaba muerto, y que lo que habían registrado todavía seguía transmitiéndose. Hele llamó a su superior inmediato
El teniente Marsh. Marsh llamó al capitán, cuyo nombre no aparece en ningún documento desclasificado, y en algún punto de esa cadena de llamadas que se produjo entre las 3 y las 4 de la madrugada del 14 de noviembre. Alguien tomó una decisión. No está claro quién. No está claro en qué nivel de la jerarquía se tomó, pero la decisión fue tomada. Y sus consecuencias se extendieron durante años. La grabación de la transmisión fue retirada del archivo de la base de Keisan. El día siguiente, el operador Hele fue transferido a una unidad de apoyo logístico en Danen, con efecto inmediato, y se abrió un expediente con una denominación que no correspondía a ningún protocolo estándar, un expediente que no figuraba en los archivos regulares del Pentágono, sino en un subsistema clasificado, al que solo accedían 12 personas en todo el gobierno de los Estados Unidos, un expediente que llevaba por nombre, en letra mecanografiada sobre una carpeta de cartón manila sin ninguna otra identificación, 2 palabras: Proyecto Leseas. El doctor Raymond Kemp no era militar, nunca lo había sido. Era un neurofisiólogo de la Universidad de Johns Hopkins que había llegado a Vietnam en 1966 de la única manera en que un científico civil podía llegar a Vietnam en 1966, siendo reclutado por alguien que tenía acceso a ciertos fondos que no aparecían en ningún presupuesto público, y que tenía preguntas sobre la conciencia humana que la comunidad científica ortodoxa no estaba preparada para hacer. Kemp era brillante en la forma en que la brillantez se vuelve peligrosa cuando no está atada a ningún escrúpulo que la modere. Era capaz de sostener 2 ideas contradictorias sobre la naturaleza del pensamiento con la misma fluidez con que un hombre ordinario recuerda su número de teléfono. Creía, con una convicción, había documentado en cuadernos que nunca publicó, que la conciencia no era un subproducto de la actividad cerebral, era la actividad en sí misma, y que por lo tanto la muerte del cuerpo no implicaba necesariamente la extinción de esa actividad, sino simplemente su desconexión del sustrato físico que la había estado soportando. Eso, en términos prácticos, significaba una sola cosa: si podías registrar la actividad cerebral en el momento exacto de la muerte, y si podías amplificarla antes de que se disipara del todo, y si tenías los medios para transmitirla de alguna forma, entonces lo que moría no era la conciencia en sí, solo era la conexión. Esa hipótesis era lo suficientemente perturbadora como para que la mayoría de sus colegas en Johns Hopkins la descartaran sin revisarla. Pero había al menos una agencia gubernamental que no la descartó, que la leyó, que la financió, y que decidió que Vietnam era el lugar perfecto para ponerla a prueba. Porque en Vietnam había muertos que nadie iba a echar de menos si sus últimos instantes de actividad cerebral eran utilizados para algo más que deteriorarse en silencio. Lo que el Dr. Kemp y su equipo construyeron en Phuan tardó 10 y 6 meses en estar operativo. Llegó por partes, algunos componentes a través de canales de inteligencia convencionales, otros de procedencia que Kemp nunca preguntó porque sabía que había preguntas que no debía hacer. El equipo soviético, el Keriv, se identificó por el idioma de las etiquetas. Había llegado a través de un intermediario que operaba en Laos y cuya identidad era conocida por exactamente 3 personas, ninguna de las cuales seguía viva cuando esta historia empezó a filtrarse décadas después. El principio de funcionamiento del sistema era, en su descripción más sencilla, el siguiente: en el momento de la muerte, el cerebro no cesa su actividad de forma instantánea. Hay un periodo, variable según las circunstancias del deceso, durante el cual la actividad eléctrica continúa, disminuye, se reorganiza, y eventualmente, sí, se extingue. Ese periodo puede durar segundos, puede durar minutos, en condiciones específicas, con las intervenciones adecuadas para mantener un mínimo de oxigenación del tejido cerebral. Puede extenderse más. Lo que el equipo de Kemp había desarrollado era una forma de conectarse a esa actividad residual antes de que se extinguiera, amplificarla y convertirla en señal transmisible, no en datos, no en información codificada, en algo que funcionaba de forma análoga a cómo funciona una transmisión de radio. Aunque el mecanismo subyacente no tenía ningún precedente en la literatura científica que Kemp conocía, y lo que habían descubierto en el trabajo de 16 meses previos a la noche en que Daniel Reeves cayó sobre el suelo de Phuan, era que la señal se generaba en ese estado. En ese intervalo entre la muerte del cuerpo y la extinción de la actividad,
Era coherente, era articulada, era, para todos los efectos prácticos, comunicación. No comunicación en el sentido metafórico de los patrones que los científicos encuentran en los electroencefalogramas de pacientes en distintos estados de conciencia. Comunicación en el sentido literal de la palabra, lenguaje, estructura, intención. El problema que nadie en el equipo de Kemp había podido resolver y que constituía el límite más oscuro de toda la empresa, era que no entendían a dónde iba la señal cuando la transmitían. Solo sabían que salía, y que a veces, en el espectro de radio, captaban ecos que no deberían haber estado ahí. Daniel Reeves no fue el primer sujeto del proyecto Leseas. Fue el 11º, pero fue el primero que habló de vuelta de forma coherente, el primero cuya señal llegó a un receptor identificable, el primero cuya voz fue reconocida por alguien que lo había conocido en vida y que podía confirmar, con toda la autoridad de quien ha compartido años de guerra con un hombre, que lo que estaba escuchando no era una invención, no era una confusión, no era el efecto del cansancio sobre una mente demasiado tiempo expuesta al ruido del conflicto. Era Reeves, era su voz, era su forma de hablar, sus pausas, su acento particular del nordeste de Ohio, que nunca había llegado a suavizarse del todo, pese a 4 años de inmersión en el vocabulario militar. Y lo que decía, la descripción del laboratorio, la mención de los electrodos, la afirmación de que lo habían conectado a los equipos. Todo eso era verificable, todo eso correspondía exactamente a lo que había en Fuan. Hele lo sabía, por eso lo que escuchó aquella noche no fue simplemente una transmisión extraña, fue algo para lo que ningún entrenamiento, ninguna experiencia, ningún marco de referencia disponible le daba las herramientas necesarias, y lo que no se puede procesar, lo que no cabe en ninguna categoría disponible, produce en la mente humana un tipo particular de daño que no siempre tiene nombre pero que siempre tiene consecuencias. La investigación siguió al incidente de la transmisión fue, según los fragmentos que llegaron a conocerse, exhaustiva en su forma y deliberadamente incompleta en su fondo. Se examinaron los equipos de la base, se analizaron las condiciones atmosféricas de esa noche en la región, se redactaron informes que explicaban la transmisión como un error de identificación por parte del operador. Una confusión comprensible dado el estado de fatiga acumulada que afectaba a todo el personal de la base en aquellas semanas de alta actividad. Nadie que redactó esos informes creía en ellos, pero los informes existían, y eso era lo que importaba. Lo que quedaba en papel era la explicación razonable. Lo que quedaba en las cabezas de los hombres que habían estado presentes aquella noche era otra cosa, y los hombres y sus cabezas podían ser transferidos, asignados a otras funciones, alejados de los lugares donde las preguntas podían volverse incómodas. Lo que nadie esperaba era que la transmisión no fuera única. El Dr. Kemp fue informado del incidente por uno de los 3 hombres que estaban en Fuan la noche en que encontraron a Reeves. No inmediatamente, tardó 2 días en recibir el informe, y cuando lo leyó, la reacción que tuvo no fue la del científico riguroso que examina un resultado inesperado con cautela metodológica. Fue algo que se parecía mucho más al terror, porque el protocolo del proyecto Leseas había sido claro desde el principio. La señal se amplifica y se transmite en un espectro controlado. El receptor previsto es el equipo de monitoreo del laboratorio. La señal no debería, bajo ninguna circunstancia, alcanzar un receptor de radio convencional. La potencia no era suficiente. La frecuencia no era la correcta. El protocolo descifrado, rudimentario pero efectivo, debería haber impedido que cualquier cosa reconocible como lenguaje llegara a un equipo estándar de la base. Y sin embargo, había llegado, de forma coherente, con 4 minutos y 17 segundos de contenido articulado y verificable. Eso solo podía significar una cosa. La señal no había sido transmitida por el equipo del laboratorio. El equipo había registrado la actividad de Reeves. Sí, había comenzado el proceso de amplificación. Sí, pero la transmisión hacia Keisan no había venido del equipo. Había venido del propio Reeves, que llevaba 17 horas muerto en el momento de la transmisión. Kemp cerró el informe, y no salió de su despacho durante 22 horas. Cuando salió, convocó una reunión de emergencia con los 2 miembros de su equipo que tenían acceso completo al proyecto. Y lo que les dijo en esa reunión
Fue simple en su formulación y devastador en sus implicaciones. El sujeto 11 no había respondido al protocolo. El sujeto 11 había replicado el protocolo sin el equipo. El sujeto 11 había encontrado, por algún mecanismo, que nada en la neurociencia disponible podía explicar, una forma de hacer lo que el laboratorio estaba diseñado para hacer. Y lo había hecho, solo, desde donde quiera que estaba. La pregunta, que Kemp no formuló en voz alta, pero que estaba en la habitación de una forma tan presente que los otros dos hombres la respiraron junto con el aire sofocante de ese búnker provisional en las afueras de Saigón, era la siguiente: si el sujeto 11 podía transmitir sin el equipo, ¿qué otras cosas podía hacer el sujeto 11 sin el equipo? Durante los 6 meses siguientes, el proyecto Lesias fue suspendido, de forma nominal, pero continuó de forma encubierta. Los fondos siguieron llegando, los informes siguieron siendo redactados, con esa prosa peculiar de los documentos clasificados, que dicen mucho, y no dicen nada. Kemp continuó trabajando, aunque su trabajo se desplazó de la amplificación y la transmisión hacia algo diferente, hacia la recepción. Si la señal seguía transmitiéndose, y los datos indicaban que seguía haciéndolo, aunque en un patrón distinto al de los primeros días posteriores a la muerte del sujeto, entonces la pregunta ya no era cómo transmitir, la pregunta era cómo escuchar. Thomas Hele fue el primero en escucharla sin equipo de por medio, sin antenas, sin receptores, sin ninguna tecnología que sirviera de mediación. Fue en Danén. 3 meses después del incidente de la transmisión. Hele no dormía bien. Ninguno de los hombres que habían estado presentes en la base de Keisan aquella noche dormía bien. Pero en el caso de Hele el problema era específico. No eran pesadillas en el sentido ordinario, era algo más preciso. Era una voz, siempre la misma voz, siempre el mismo hombre. Y lo que decía en esas noches de Danén que Hele pasaba sudando en su catre no era el contenido de la transmisión original, era nuevo. Era información que debería haber tenido, coordenadas de operaciones que todavía no habían sido planificadas, nombres de hombres que Hele no conocía, pero que una semana después aparecían en los informes de bajas de su nueva unidad. Una descripción de un ataque que produjo exactamente como la voz lo había descrito. 16 horas antes de que se produjera, Hele reportó esto a su superior en Danén. El superior lo derivó a un médico. El médico lo derivó a un psiquiatra militar. El psiquiatra redactó un informe sobre los efectos del estrés de combate en operadores de comunicaciones. Y ese informe aterrizó por alguna cadena de referencia que nadie documentó explícitamente en el escritorio del Dr. Raymond Kemp, que lo leyó 3 veces, y que al tercer día de haberlo leído, solicitó una reunión urgente con los coordinadores del proyecto Lesias en Washington. La reunión se celebró en un edificio sin identificación en el noroeste de Washington, en una sala sin ventanas que Kemp recordaría siempre por el olor a cigarrillo frío que impregnaba las paredes. Había 4 personas además de Kemp. No las presentaron, no se presentaron ellas mismas. Simplemente escucharon lo que Kemp tenía que decir, y luego hicieron preguntas que revelaban, en su precisión técnica, que no eran completos profanos en la materia. Lo que Kemp explicó en esa sala sin ventanas era lo siguiente: la conciencia del sujeto 11 no se había disipado, según el protocolo previsto, en lugar de decrecer hasta la extinción de las horas posteriores a la muerte del cuerpo. Había hecho algo que ningún modelo teórico del proyecto había anticipado. Se había estabilizado, no en un estado estático, sino en algo dinámico, cambiante, evolutivo, como si el hecho de ser registrada, amplificada, transmitida, hubiera dado a esa conciencia algo que sin el proyecto no habría tenido: continuidad. Y la continuidad había producido algo más. Había producido capacidad. La capacidad de transmitir había sido solo la primera manifestación. Lo de Hele, las coordenadas, los nombres, la predicción del ataque. Eso apuntaba a algo diferente, algo que en términos de neurociencia no tenía nombre porque nunca había sido observado antes. La conciencia del sujeto 11 no solo seguía activa, seguía aprendiendo, seguía procesando, seguía, de alguna manera, que Kemp admitía que no podía explicar, siguiendo el desarrollo de la guerra desde un lugar que no era el mundo material. Uno de los 4 hombres sin nombre en la sala sin ventanas hizo entonces la pregunta que Kemp había estado esperando desde que solicitó la reunión. ¿Se puede usar? No fue una pregunta, fue una declaración con la inflexión de una pregunta.
del tipo que indica que la respuesta ya ha sido decidida, y lo que se solicita es simplemente la confirmación técnica. Kemp tardó un momento en responder. Pensó en Hele, pensó en los 4 minutos y 17 segundos de una transmisión no debería haber existido. Pensó en los 10 sujetos anteriores cuyas señales se habían disipado según el protocolo, y de quienes no había quedado nada que se pudiera llamar persistencia. Pensó en lo que le separaba a él, en ese momento, en esa sala, de la respuesta que el hombre sin nombre estaba esperando. Era una distancia pequeña, era una distancia enorme. Dependía de en qué dirección se mirara. Dijo que sí, que en principio podía usarse, y con eso, el proyecto LSA se entró en su segunda fase. La segunda fase del proyecto no se realizó en Vietnam, se realizó en 10 lugares distintos, cada uno conocido por los demás, solo como una referencia en código. Y los detalles operativos de cada uno estaban compartimentados de una forma que hacía imposible que ningún participante individual tuviera la imagen completa. Kemp tenía la parte científica, los coordinadores de Washington tenían la parte operativa, y el sujeto 11, el sargento Daniel Reeves, tenía lo que nadie había previsto que tuviera: tenía agencia. La primera vez que esto se manifestó de forma inequívoca fue en una operación en el norte de Laos, en diciembre de 1968, cuando un equipo de reconocimiento fue enviado a evaluar una ruta de suministros del Pathet Lao. El equipo era de 6 hombres. El oficial al mando se llamaba Teniente Harold Chase, de Nashville, Tennessee, 24 años. Primera misión de reconocimiento independiente. A las 2 horas de penetrar en el territorio, Chase comenzó a escuchar algo. Lo describió en su informe posterior, escrito con la prosa entrecortada de quien no tiene el vocabulario para lo que está describiendo, como una voz que venía de ningún lado, que le decía que la ruta que habían planeado usar para el regreso había sido comprometida, que había presencia enemiga en las coordenadas específicas por las que iban a pasar, que debían desviarse al norte antes del amanecer. Chase era un oficial joven con un sano escepticismo hacia las experiencias subjetivas que no podían ser verificadas. No hizo nada con esa información durante 20 minutos. Luego la voz repitió las coordenadas, con mayor precisión, con un nivel de detalle: 2 árboles quemados, un curso de agua artificial, una estructura de madera camuflada a 500 metros al este del camino principal, que Chase pensó que podría provenir de una fuente de inteligencia que él simplemente no conocía. Desvió al equipo al norte. Al día siguiente, un reconocimiento aéreo de las coordenadas originales confirmó la presencia de una emboscada que habría aniquilado al equipo de Chase, con una probabilidad que los analistas estimaron en cerca del 90%. Chase escribió su informe. El informe llegó a Kemp. Kemp lo leyó y entendió lo que significaba. El sujeto 11 estaba eligiendo a quién ayudaba. Eso cambiaba todo, no porque la capacidad de predecir emboscadas no fuera útil. Era enormemente útil. Era el tipo de ventaja operativa que en teoría podría cambiar el curso de ciertos teatros del conflicto. Lo que cambiaba era la naturaleza de lo que el proyecto había creado. Porque un sujeto con agencia propia no era un instrumento, era un actor. Y los actores tienen motivaciones propias, tienen límites propios, tienen, en algún sentido, que Kemp no se atrevía a formular completamente, derechos propios. No fue el único. En los 3 meses siguientes, hubo 9 casos documentados de soldados, en distintos puntos del teatro del conflicto, que reportaron haber escuchado una voz que en algunos casos los alertó de peligros. En otros casos, los advirtió de errores en sus órdenes, que de haber sido seguidas, habrían producido pérdidas civiles significativas. En 2 casos, que Kemp nunca pudo verificar de forma independiente, los reportes sugerían que la voz había dado información sobre operaciones enemigas con un nivel de detalle que solo habría sido posible, y su fuente hubiera tenido acceso simultáneo a las comunicaciones de ambos bandos, lo que Kemp empezó a sospechar, y lo que tardó otro mes más en atreverse a poner en papel, aunque solo fuera en sus cuadernos personales, era que el sujeto 11 no estaba limitado a la perspectiva que había tenido en vida, que la conciencia liberada del cuerpo no tenía los mismos límites que la conciencia encarnada, que Daniel Reeves muerto podía ver cosas que Daniel Reeves vivo nunca habría podido ver, y que lo que elegía hacer con eso no se correspondía con ningún manual de inteligencia
y con ningún protocolo del proyecto Leseas. Se correspondía con una conciencia tratando de salvar vidas. En mayo de 1969, el proyecto Leseas fue objeto de una revisión interna que Kemp no fue invitado a presidir. Los 4 hombres sin nombre de la sala sin ventanas redactaron un informe que Kemp nunca leyó, pero cuyos puntos principales llegaron a él de forma fragmentada, a través de canales que prefería no examinar demasiado de cerca. El tono del informe era, según esos fragmentos, de preocupación, no por las capacidades del sujeto, no por los resultados operativos, que en general habían sido positivos, sino por el hecho de que el sujeto no podía ser dirigido. No había forma de pedirle al sujeto un décimo que hiciera algo. Solo podía observarse lo que hacía. Solo podía registrarse cuando y a quién elegía transmitir. Solo podía analizarse el patrón de sus intervenciones para intentar deducir el criterio que aplicaba en sus elecciones. Y ese criterio, según los analistas que habían revisado los casos, era consistente en una forma que resultaba perturbadora para quienes esperaban que una conciencia desencarnada operara de forma diferente a una conciencia viva. Reeves ayudaba cuando podía salvar a alguien que no debería morir, según algún principio que era evidentemente suyo, que no correspondía a ninguna directriz operativa, que no distinguía entre bandos con la claridad que los coordinadores del proyecto habrían encontrado útil. En uno de los casos que Kemp conoció de forma indirecta, la voz había advertido a un soldado norvietnamita de un peligro que venía de sus propias líneas, no de las líneas americanas, de las suyas. Eso fue lo que convenció a los hombres sin nombre de que el proyecto Leseas, en su formulación actual, era inutilizable para fines operativos, y que la decisión adecuada era proceder a la terminación del sujeto, lo que eso significaba, en términos prácticos, para una conciencia sin cuerpo. Era una pregunta que Kemp pasó las siguientes semanas intentando responder. No había protocolo para ello, no había precedente. No había forma de saber si lo que alojaba la conciencia del sujeto un décimo podía ser alcanzado por medios convencionales, ni qué significaría alcanzarlo, ni qué quedaría después. Kemp solicitó una reunión, le fue denegada. Envió un informe argumentando que la terminación prematura podría producir consecuencias imprevistas, dado el carácter anómalo del sujeto. El informe fue acusado de recibo y archivado. Y 3 días después, el equipo de la base en Quantric había mantenido el laboratorio de Fuan en funcionamiento, fue desactivado con efecto inmediato, y sus miembros transferidos a distintas unidades, en un patrón diseñado para que nunca coincidieran en el mismo lugar. El laboratorio fue sellado. Los equipos, según los informes, fueron destruidos. La señal del sujeto un décimo, según los registros del proyecto, dejó de ser detectada en los equipos de monitoreo en la primera semana de junio de 1969. Kemp cerró sus cuadernos. Pasaron los años. La guerra terminó de la forma en que terminó, con una imagen que el mundo vio y que de alguna manera sintetizaba todo lo que había sido imposible de sintetizar mientras ocurría. Kemp volvió a Johns Hopkins. Continuó su trabajo en neurociencia dentro de los límites de lo que la neurociencia reconocida permitía. Publicó artículos, dio conferencias. Fue, por todos los indicadores externos disponibles, un científico respetable con una carrera respetable y una vida que no sugería ningún abismo debajo. Se jubiló en 1991. Murió en 2003. En el año 1997, un investigador llamado Martin Faul, que trabajaba en el archivo de documentos desclasificados resultantes de las revisiones posteriores a Vietnam, encontró, entre miles de carpetas de contenido ordinariamente tedioso, una carpeta de cartón manila, con 2 palabras mecanografiadas: Proyecto Leseas. La mayor parte del contenido había sido destruido o seguía clasificado. Lo que quedaba era fragmentario, incompleto, suficiente para hacer preguntas pero no para responderlas. Faul pasó 4 años reconstruyendo lo que pudo. Entrevistó a 13 personas. 11 hablaron con distintos grados de apertura. 2 se negaron a hablar pero tampoco negaron nada. Una de las que sí habló fue Thomas Hele, ya con 50 años, y viviendo en un apartamento en Cincinnati, al que nunca habían llegado ciertos tipos de silencio. Según dijo, Hele describió la transmisión, describió los meses posteriores, describió las noches en Danning, y luego dijo algo que Faul incluyó en el manuscrito, que nunca llegó a publicar,
que fue encontrado entre los papeles de Fowl, que murió en 2001, 2 años antes de que Kemp muriera también, y que circuló durante algún tiempo en fotocopias entre las personas que seguían ese tipo de cosas. Lo que dijo Hele fue lo siguiente: la voz no desapareció en junio de 1969 cuando los coordinadores del proyecto decidieron había desaparecido. Siguió llegando, menos frecuente, menos urgente, como si la presión se hubiera aliviado un poco, como si hubiera menos razones para intervenir ahora que el conflicto se estaba acercando a su fin de una forma que el propio Reeves, desde donde quiera que estuviera, había sabido antes que nadie. La última vez que Hele escuchó la voz fue en abril de 1975, 2 días antes de la caída de Saigón, en la transmisión más breve de todas. Solo 4 palabras que Hele repitió en su entrevista con Fowl, sin elaborar nada más. Porque no había nada que elaborar. 4 palabras que lo decían todo, y que al mismo tiempo no explicaban nada. Ya podemos descansar. El expediente del sargento Daniel Reeves, número 7741-B, sigue figurando en los archivos del Departamento de Defensa como una baja de combate estándar. Causa de muerte: traumatismo craneal. Fecha: 13 de noviembre de 1968. No hay ninguna nota al margen. No hay ninguna referencia al proyecto Leseas. No hay nada que sugiera que algo inusual ocurrió con ese caso particular, entre miles de casos similares de esa guerra particular. Los cuadernos personales del Dr. Raymond Kemp, según el inventario de su patrimonio, fueron donados a la biblioteca de Johns Hopkins después de su muerte. 34 cuadernos, todos disponibles para consulta por investigadores acreditados, todos completamente ordinarios en su contenido científico, excepto el cuaderno número 29, que está en el inventario, que figura como disponible para consulta, pero que ningún bibliotecario de Johns Hopkins ha podido encontrar en los últimos 20 años cada vez que alguien lo ha solicitado. Quizás fue extraviado, quizás fue prestado y no devuelto, quizás está en alguna estantería equivocada esperando que alguien lo encuentre por accidente, o quizás alguien decidió que lo que contenía no debía seguir siendo accesible, y quizás esa decisión dice más sobre lo que contenía que cualquier cosa que Kemp hubiera podido escribir en él. Lo que sabemos, lo que los fragmentos del expediente y las entrevistas y los documentos parcialmente desclasificados permiten afirmar con alguna certeza, es que en la noche del 14 de noviembre de 1968, alguien transmitió desde un lugar que no debería haber podido transmitir, que lo que transmitió fue verificado como auténtico por personas que no tenían razón para mentir al respecto, que lo que siguió a esa transmisión duró años y tocó la vida de más personas, de las que nunca te sabrán los nombres, y que la última transmisión, si Hele dijo la verdad, si las 4 palabras de abril de 1975 fueron reales, y no la invención de una mente cargada con demasiado peso por demasiado tiempo, sugiere algo sobre el sargento Daniel Reeves que ningún expediente militar puede contener, que estuvo ahí hasta el final, que vio el final, que esperó el final, y que cuando el final llegó, lo que quedaba de Daniel Reeves, lo que hubiera quedado de él, ese espacio indefinible entre la muerte del cuerpo y la extinción de lo que era, lo que el proyecto Leseas había tocado, sin saber del todo qué tocaba, decidió que era suficiente, que era tiempo de descansar. Si eso fue real, si esa conciencia que transmitió desde Fuan en noviembre de 1968 encontró algo parecido al descanso, cuando la guerra que la había generado llegó a su fin, entonces quizás hay algo extraño y perturbador y y reconfortante en esa idea, que incluso en el territorio más oscuro de la guerra, incluso en los márgenes, donde la ciencia y el horror y la necesidad de poder se combinan en formas que ningún ser humano debería haber imaginado, algo humano sobrevivió, algo que reconocía el peligro de otro, algo que elegía advertirle, algo que esperaba. Pero si no fue real, si todo lo que quedó del sargento Daniel Reeves, después del 13 de noviembre de 1968, fue el expediente número 7741-B y el nombre en un muro, y la memoria de los hombres que sirvieron con él y que fueron envejeciendo con sus propios silencios, entonces la pregunta que queda es otra: ¿quién transmitió aquella noche? ¿Y por qué aquellas 4 palabras? Ya podemos descansar. El plural no fue un error, Hele lo aclaró, sin que Fowl se lo preguntara. La voz no dijo, ya puedo descansar. Dijo, ya podemos, como si no fuera solo, como si Reeves no hubiera estado solo en ese lugar al que el proyecto Leseas
lo había enviado sin pretenderlo. Lo que eso significa. Si es que significa algo. Si es que hay un significado que una mente humana pueda albergar, sin que esa mente se deforme alrededor de ello. Es una pregunta que permanece abierta, como todas las preguntas que importan.